Nos complace presentarnos como la empresa MOST, una empresa especializada en el análisis estadístico. Primero procederemos con la clasificación de las piezas. Tenemos el tipo de pieza y su condición de duración como variables cualitativas, la frecuencia de uso, horas de operación y desgaste como variables cuantitativas y su respectiva escala de medición. Vamos a observar mejor las variables cualitativas y cuantitativas. Pasaremos a ver las gráficas. Según el tipo de pieza, se puede observar que la mayor cantidad de piezas es de engranajes. Según la condición de lubricación, podemos observar que en la mayoría se presenta una ausencia de lubricación. Finalmente, podemos observar completamente según el tipo de pieza y su tipo de lubricación. La mayoría de los engranajes no están lubricados. En cambio, a los ejes presenta una escasa lubricación y en los bujes, la mayoría presenta una óptima lubricación. Medida de dispersión. En la frecuencia de uso se puede observar que los datos son muy dispersos y que es baja la frecuencia de uso. En cuanto a las horas de operación, los datos también son dispersos respecto a su promedio y también son unas horas bastante estables. En cuanto a desgaste, se presenta una baja dispersión y un desgaste uniforme. En las tablas de desviaciones podemos interpretar lo siguiente. La regresión lineal. Esto nos permite saber cuál es la cantidad de horas que se generan a tal frecuencia de uso o al contrario. En cuanto a la pendiente, nos indica que es de 0,003, es decir, que es una pendiente positiva en el cual cuando aumentan las horas de uso también aumenta el desgaste. Por eso se dice que es creciente. En la intersección podemos saber en qué punto, cuando no se presenta uso, cuál sería el desgaste. Y en el coeficiente de terminación podemos decir que el 66,83% del desgaste depende de la frecuencia de uso. Eso indica que hay otros factores que están afectando al desgaste. Ahora tenemos algunas estimaciones realizadas. Si la frecuencia de uso es de 250, podemos decir que su desgaste es de 0,952479. En la estimación de frecuencia de uso, si el desgaste es de 0,65, tenemos que se usó 153,23 horas. Para poder llevar a cabo el análisis, se llevaron a cabo 3 gráficas de tipo caja y bigote, en los cuales en la primera de frecuencia de uso, como pueden observar aquí, tienen una variabilidad bastante parecida entre los 3 tipos de piezas, que son engranaje, eje y buje. Solamente hemos encontrado 2 valores atípicos en los engranajes, siendo este 341.48 como valor máximo y 77.05 como valor mínimo, dentro de lo habitual de la frecuencia de uso de esta pieza. En la segunda gráfica de horas de operación, hemos visto que la variabilidad que hay entre estas y la dispersión es bastante parecida, teniendo una amplitud bastante pequeña entre las 3. Encontramos un valor atípico en los engranajes, siendo este 18,35 y un valor atípico en los bujes, como valor mínimo de 2,68. En la tercera y última gráfica de desgaste, podemos ver que es una de las que presenta mayor dispersión entre sus datos. Hemos encontrado 2 valores atípicos. En los engranajes encontramos el de 0,282 como valor mínimo y en los ejes de 0,445. Para poder reducir el desgaste de las piezas, podemos retroceder a la primera variable y a la segunda variable. En cuanto a la primera variable de frecuencia de uso, podemos reducir la frecuencia de estos mismos en los engranajes para poder conservar la pieza un mayor tiempo. Y en cuanto a las horas de operación, se puede limitar el uso de esta pieza para poder optimizar su tiempo de vida útil. En cuanto a la tabla de dispersión de frecuencia de uso y desgaste que se realizó, podemos concluir que estas dos variables poseen una relación linealmente fuerte y positiva, presentando solamente 3 datos, los cuales presentan una desviación bastante pronunciada de la línea de ajuste. También podemos decir que el coeficiente de Pearson o coeficiente de correlación es de 0,81, mostrando una correlación bastante fuerte. En el intervalo de confianza podemos decir certeramente con un 95% que la media se encuentra entre 0,757 a 0,8216. Bien, para el histograma y polígono de frecuencias para la frecuencia de uso se tiene una gráfica que se utiliza para poder analizar qué tantas veces aparece una pieza que se utiliza, digamos, con una frecuencia de 94.5 veces o de 130.5 veces y así progresivamente. En esta gráfica se puede observar que las piezas con una frecuencia de uso de 202.5, o mejor dicho, entre 185 y 220, son las que más aparecen en la gráfica. Y se puede observar que aquellas piezas que tienen una frecuencia de uso de 293 en adelante, inferior a las 113 veces, tienen una frecuencia de uso mucho más baja. Para esta gráfica se podría inferir que aquellas
piezas que tienen una frecuencia de uso más alta, pero que tienen una aparición muy pequeña en la tabla, se podrían comprar más a menudo, ya que se dañaría más rápido debido a la frecuencia muy alta de uso. Para el desgaste en milímetros, también se tiene una tabla del desgaste en milímetros y de su frecuencia, y se hace un histograma y un polígono de frecuencias en base a esta tabla, en la que se puede ver que la mayor cantidad de piezas tienen un desgaste de entre 0.7 y 0.9 milímetros, y aquellos desgastes superiores a 1 milímetro tienen apariciones más limitadas, al igual que las piezas inferiores a los 0,6 milímetros. Con el diagrama de Taylor-Johannes se puede conocer qué tantas horas de operación recibe cada pieza, clasificándolas a partir de qué tantas horas de uso tiene. Por ejemplo, aquellas piezas que tienen 4 horas de operación se clasifican dentro del tallo 4, ya que 4 simboliza 4 horas, y se tienen 6 piezas con 4 horas de operación. Lo mismo pasa con las 5 horas de operación, en la que se tienen 8 piezas que reciben 5 horas de operación, y así sucesivamente. Y en esta tabla se puede observar que la mayor cantidad de piezas reciben entre 6 y 9 horas de operación. Y para ser más específicos, la mayor cantidad de piezas recibe 7 horas de operación. En cuanto a las recomendaciones, se necesita mejorar la lubricación de las piezas. Una gran cantidad de piezas tienen lubricación ausente o escasa. La mayoría de los engranajes no están lubricados y en los ejes la lubricación suele ser escasa. También se puede recomendar comprar más piezas de las que tienen una frecuencia de uso de 257 en adelante para poder reemplazarlas debido al desgaste que sufren. Y se puede priorizar el uso de aquellas piezas que se utilicen por más tiempo de las 9 horas en adelante, ya que estas se van a gastar más rápido.